Gloria al Señor. Vea, estamos contentos de lo que el Señor hace, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Para quienes creemos en esto, ¿no? Esto de la nueva temporada. Estamos ya en el 6º día. Y espero que usted en esta mañana, cuando oiga la palabra del Señor, oiga la palabra atentamente. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y también quiero que tenga conciencia de que cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, estamos oyendo el mismo poder de Dios, porque con la palabra de Dios fue hecho este universo. La Biblia dice que nosotros por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y la palabra de Dios trajo a la existencia todo lo que existe en este universo. Entiendo que cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando el mismo poder de Dios. Tenga conciencia de eso, prepárese, porque si usted escucha con atención, porque si usted oye con atención la palabra de Dios, está recibiendo el poder de Dios en su vida. Entonces lo que usted llegue a necesitar de parte de Dios puede ser ministrado por parte de Dios a su vida a través de la palabra. Es decir, si usted vino esta mañana con alguna afección física, con algún malestar, con alguna enfermedad, crea que con oír la palabra de Dios usted recibe sanidad. Si usted vino preocupado esta mañana, crea que con oír la palabra de Dios usted va a salir en paz. Si usted vino triste, crea que al oír la palabra de Dios usted va a salir con gozo. Si usted vino oprimido por el enemigo, crea que al oír la palabra de Dios usted puede recibir libertad. Yo lo creo y por eso se lo digo, y quiero que usted también lo crea en esta mañana, para que no haya necesidad de que el pastor vaya y ponga manos y esas cosas. El que hace las cosas es Dios, pero Dios hace las cosas canalizando a través de la fe. Si usted tiene fe, el Señor lo hace. Si usted no tiene fe, el Señor, aunque lo quiera hacer, no lo va a poder hacer, porque usted mismo va a ser el impedimento. Hay que tener fe, hay que creer. Entonces crea que la palabra de Dios puede ministrarle a usted en esta mañana. Que lo que usted necesita lo va a recibir. Tal vez una respuesta de Dios. Yo no sé cuál sea su necesidad primaria, urgente. Dios sí la conoce. Entonces le pido que esté atento a la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos desarrollando algunos de los principios que aprendemos de la vida de José, el soñador. Y vimos de esos 7 principios, vimos también que el séptimo, el último de ellos, es poner a Dios primero. Y decíamos que ese principio es el más importante de todos. Y decíamos que todas las otras cosas podemos ejecutarlas si ponemos a Dios primero. Pero luego, hace 8 días tuvimos una vigilia y comenzamos a mirar algunos resultados de poner a Dios primero. Y dijimos que hay muchas cosas por decir de esto. En la noche de la vigilia dijimos que poner a Dios primero hace que nosotros podamos encontrar nuestra dirección en la vida. Dijimos que poner a Dios primero hace que la definición que nosotros tengamos de éxito cambie. Dijimos que poner a Dios primero, las decisiones mejoran, que trae liberación, que pone en orden las motivaciones, que da dirección en los momentos de duda y que somete al ego.
Y vimos 7 principios en la vigilia de poner a Dios primero, 7 resultados, si se quiere, 7 provisiones que Dios hace cuando una persona pone a Dios en primer lugar. Hermanos, muchas personas fracasan en la vida no por falta de oportunidades, sino por falta de prioridades. Ponen sus estudios, sus carreras, sus empresas, sus negocios, sus empleos por encima de su fe. Ponen el dinero por encima de los principios bíblicos. Ponen la aceptación social por encima de sus propias conciencias. Y cuando hablamos de prioridades, la iglesia debe saber a qué nos referimos. Lo decimos en plural porque es un conjunto de cosas que desde que usted las alinee a Dios, las sujete a Dios, que no ponga esas cosas por encima de Dios, sino que sujete esas cosas a Dios, se convierte en tu prioridad. Porque la prioridad, la grande prioridad, la única gran prioridad que debe tener el creyente es Dios. Y todo lo que tú sujetes a Dios se convertirá también en tu prioridad. Pero si tú pones algunas de esas cosas por encima de Dios, se sale de la prioridad. No importa el orden que pongamos ahí para abajo. Puede ser que tú pongas la familia después de Dios, que puede ser que después de la familia pongas la iglesia y que después de la iglesia pongas el trabajo, o puede ser que pongas el trabajo después de Dios y que pongas la familia después del trabajo y de último pongas la iglesia. No interesa el orden que tú le des. Si tú pones esas cosas en la sujeción de Dios, eso se vuelve prioridad, y una prioridad legítima. Si hablamos de la iglesia, no podemos desvincular la iglesia de Dios, porque la Biblia, 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, Pablo dice que la iglesia es la iglesia de Dios, es de Él. Él es el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia. Sin embargo, hay algunas iglesias no verdaderas que sacan a Dios, como por ejemplo la iglesia en la Odisea en Apocalipsis. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo que yo estoy a la puerta y llamo? Pues quiere decir que el Señor está afuera. Hay una iglesia, pero dejan al Señor afuera, y al Señor le toca golpear la puerta y dice: yo llamo. Si alguno, ya no le habla a la iglesia, sino alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, no a la iglesia, sino a Él, y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando una iglesia rechaza a Dios, aunque en la iglesia se habla de Dios, pero dejan a Dios fuera, no dejan que Él sea el que gobierne la iglesia. Si la familia está por encima de Dios, sacas a tu familia de la prioridad real, de la prioridad correcta, que es Dios. Ahora, la familia, la iglesia está formada de familias. De hecho, la iglesia misma es una familia. Y el trabajo, que es el que sostiene a las familias, también sostiene a la iglesia. Pero si tu familia y tu trabajo están por encima de Dios, se salen de la prioridad. Por eso el Señor Jesús dice: el que ame a padre, a madre, a hermano, a mujer, a hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué dice eso el Señor? ¿Quién pudiera reclamar el primer amor si no es Dios? Porque Jesús es Dios. Y porque te dice: el amor que tú le tengas a tu familia no puede superar el amor que tengas para Dios. Tu familia tiene que estar por debajo de Dios y no por encima de Dios. Y si tú trabajas para tus propios deleites, de hecho más adelante vamos a hablar del trabajo, pero si tú trabajas para
tus propios deleites, para sostener tus vicios, para deleitarte, para divertirte. Gastas el fin de semana en la cantina lo que ganas en el trabajo. Y si te vas para el bar, para la discoteca, para el concierto, y trabajas para esas cosas y no sostienes la familia, la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces tu trabajo lo has sacado del propósito y de la prioridad. Entonces, cuando hablamos de prioridades, las personas fracasan no por falta de oportunidades, sino por falta de prioridades. Y luego se preguntan: ¿por qué nada me llena? Porque aunque consigan cosas, porque aunque logren metas, porque aunque consigan títulos en la vida, aunque consigan dinero, aún se siguen sintiendo vacíos. Nada los llena. Y cuando llega la crisis y cuando llega la presión a la vida, sienten que todo se desmorona. ¿Por qué? La respuesta es clara: porque están edificando sin el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Entonces, tú no tienes que seguir ese mismo patrón. Tú puedes volver al orden correcto. ¿Cuál es el orden correcto? Poner a Dios primero. Si tú pones a Dios primero, puedes edificar sobre el fundamento que es Cristo, y todo lo que construyas sobre ese fundamento que es Cristo estará firme. Tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tu carrera, tus estudios, tu familia, todo lo que pongas sobre el fundamento estará firme. Ahora bien, cuando tú logres esto, no pienses que tu caminar en la vida será perfecto. Habrá pruebas. Habrá momentos en que tú sientas que todo se retrasa. Habrá momentos en que tú sientas que las cosas no te han salido como las habías planeado. Pero es en esos momentos, precisamente en esos momentos, en que tú tienes que aprovechar la oportunidad para fortalecer tu fe. ¿Cómo se fortalece la fe, hermano Carlos? En medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas, mantenerse mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como Pedro, cuando caminó sobre las aguas. Nosotros los predicadores criticamos a Pedro y usamos la ocasión en que Pedro caminó sobre las aguas y al final se hundió, para exhortar a los hermanos de la iglesia y decirles que por falta de la fe, que por tener poca fe, muchas veces nos hundimos como Pedro. Pero ¿y quién de nosotros, cuando llueve y se hace un charco en la calle, caminas tú sobre el charco? Más bien lo esquivas, ¿verdad? Lo esquivamos. ¿Qué autoridad tengo yo para exhortar de esa manera a alguien si yo no he caminado sobre las aguas? Pedro sí lo hizo, porque creyó en la palabra de Jesús cuando le dijo: ven. Y porque se mantuvo mirando al Señor Jesús. Solamente en el momento en que él apartó su mirada del maestro, cuando se fijó en las olas y en el fuerte viento, se comenzó a hundir. Pero cuando tú te mantienes con la mirada firme en Jesús, ningún viento huracanado te va a sacudir. Te vas a mantener firme y tu fe se va a fortalecer. Además, ya tú no vas a medir tu éxito por los logros. Tú vas a medir tu éxito por tu obediencia, por tu fidelidad a Dios y a su palabra, por tu crecimiento espiritual. Por esas cosas es que tú mides lo exitoso que eres. Así que hoy voy a continuar con esos resultados o con esas provisiones de poner a Dios primero. En octavo lugar, poner a Dios primero
hace que tú entiendas que incluso lo que no entiendes tiene propósito. Paso derecho, paso derecho, paso derecho. Repítalo, hermano, repítalo, que no lo entendí. Poner a Dios primero hace que tú entiendas que las cosas que no entiendes también tienen propósito. ¿Sabes una cosa? Las personas que más se pierden en la vida no es porque carezcan de talentos, sino porque son regidas, son guiadas por su propio ego, por su propio yo. Esas personas no se dejan enseñar, esas personas no se dejan corregir, esas personas se aíslan, son personas que se enceguecen porque se ensimisman, son personas que confunden la soberbia como si fuera confianza en ellos mismos. Y lo más grave o lo más peligroso de todo es que si llegan a tener éxito en algún área de sus vidas, se lo atribuyen a sus propios méritos. Se olvidan de la gracia, se olvidan de la fuente de todo, se olvidan de Dios. Y ese olvido los distrae, ese olvido los confunde, ese olvido los vuelve más vulnerables para caídas más profundas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles serían las caídas más profundas? Bueno, no tengo tiempo para meterme ahí, ese sería otro tema. Pero baste decir que cuando nosotros decimos caídas profundas, estamos hablando de desequilibrios en la parte más profunda de nuestro ser. Cuando el espíritu nuestro se contamina. Cuando el espíritu nuestro se contamina es porque mi mente quiere llevar subjetividad a mi espíritu. ¿Qué es la subjetividad? Es la forma en que tú miras la vida, es la forma en que tú miras el mundo, es tu apreciación de las cosas, y esas cosas son subjetivas. En el espíritu hay objetivo, pero cuando la mente quiere objetivas, en el espíritu hay objetivo. Pero cuando la mente quiere introducir subjetividad al espíritu, el espíritu se contamina. Y cuando el espíritu se contamina, ocurre un efecto rebote que luego va a traer desequilibrios a todas las dimensiones centrales del alma, a las que la Biblia llama corazón. Y son los desequilibrios más severos que el hombre puede experimentar. Estamos hablando de situaciones como delirios, esquizofrenias, psicopatías. Algunas de esas cosas se adquieren por falta de algunas proteínas o vitaminas que el cerebro necesita. Eso es verdad, pero también son resultado de contaminar el espíritu. No son las más difíciles de tratar realmente, pero son las más severas. Los más severos desequilibrios se adquieren cuando una persona creyente cae profundamente. Cuando una persona se encierra en su ego, cuando una persona se olvida de la guianza de Dios, empieza a caminar en la vida como un huérfano emocional que anda hambriento de la validación de los demás, que anda buscando la aprobación de los demás. Todo lo que hace está pensando en que los demás lo aprueben, en que los demás lo validen, y es importante para esa persona. Y entonces comienza a construir su propia imagen basado en una falsedad, en una apariencia, en un autoengaño. Poner a Dios primero es también entonces una protección contra ti mismo. Una protección contra tus propios impulsos, contra tus errores, contra tus propias cegueras. Es decirte a ti mismo: ya no voy a confiar más en mí mismo, ya no voy a confiar en mi propio valer, en mi propia fuerza, ya no voy a confiar más en mi propio saber, en mi propia sabiduría. Me voy a abandonar en la verdad, aunque esto me duela. Voy a comprender que no todo gira en torno de mí. Y cuando tú haces eso,
vas a ver que todo comienza a ser transformado, porque dejas de ser reactivo, porque tú dejas de tomártelo todo personal, porque tú aprendes a soltar aquello de lo cual no tienes control, que aprendes a servir con excelencia, aprendes a escuchar con más cuidado. Ya tú no necesitas de la validación exterior, porque tú ya sabes quién eres. La verdadera validación tuya está dentro de ti. Se llama Dios, Espíritu Santo, y la sangre de Cristo que te ha limpiado de todo pecado y te ha comprado de la condenación y de la muerte eterna. Ese es tu verdadero valor, no lo que la gente mira por fuera. La gente mira las cosas de afuera y nos juzga, no nos conocen, interpretan, y nosotros también lo hacemos con los demás. Cuando el ego se somete, hermanos, el alma respira. Y cuando el alma respira, el camino se aclara. Y cuando el camino se aclara, ya tú no necesitas correr por la vida. Tú vas despacio, mesurado, paso a paso, porque tú sabes hacia dónde vas, conoces tu propósito, sabes quién es el que te guía y sabes quién es el que está a tu lado. José no entendía el rechazo de su familia. José no entendía por qué lo habían echado a la cárcel de forma injusta, pero él en algún momento de su vida entendió que las cosas que él no entendía hacían parte del plan, hacían parte del propósito. Y cuando José se reencuentra con sus hermanos, él no habla de venganza, habla de propósito. Él dice que lo que ellos hicieron para destruirlo, Dios lo usó como parte de su plan. Número 9, poner a Dios primero. Incluso tu forma de trabajar cambia. Ya no trabajas para sobrevivir solamente. Ya no trabajas para acumular, o ya no trabajas para tus propios deleites, sino que tú trabajas como un acto de servicio, como una extensión de tu propósito, como una forma de honrar los talentos que el Señor te dio. Y cuando tú conoces que cada uno de los talentos que el Señor te dio no son para tu propio provecho, no son para tu propio privilegio, sino que es una responsabilidad de servir a los demás. Es decir, tú puedes tener el talento de construir, tú puedes tener el talento de reparar, tú puedes tener el talento de fabricar, tú puedes tener el talento de administrar, tú puedes tener el talento de lo artístico, de la música, el arte, tú puedes tener talentos de matemáticas, etcétera. Y todos tus talentos son para que tú los multipliques. ¿Cómo se multiplican? Sirviendo a los demás. El zapatero arregla el zapato, aunque se le paga, está haciendo un servicio. Cuando el fontanero arregla la tubería, aunque cobra por eso, está haciendo un servicio. Entonces cada uno de nosotros debe saber que nuestros talentos, nuestro trabajo es para servir a los demás. Y de paso podemos sostenernos económicamente. El trabajo deja de ser una carga. El trabajo empieza a ser parte del plan, del propósito de Dios para tu vida. Que no se trata solo de ti, se trata del impacto que tú puedas tener en otras personas cuando haces un buen trabajo, no cuando haces un mal trabajo. El mal trabajo se hace porque quieres ganar el dinero rápido y puedes defraudar a quien te contrató. Pero el buen trabajo se hace cuando hay conciencia. Yo trabajo para servir.
Es ahí, en lo cotidiano, en donde se nota si Dios es primero o no. Se refleja en tu cotidianidad, no solamente cuando vienes a la iglesia, no solamente cuando estás orando, cuando estás adorando, cuando te reúnes con los hermanos, no. Cuando tú haces las cosas bien, aunque estés cansado. Cuando haces un servicio, aunque nadie te ve, nadie te aplaude, nadie te reconozca. Mira, Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: todo lo que hagáis, 3:23 de Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? De corazón. Ojo, algunas cosas, haced las cosas cuando venís a la iglesia, esas cosas, hacedlas de corazón. No, cuando vienes a adorar a la iglesia, debes adorar de corazón. No, todo lo que hagáis, cuando pelas la papa para el almuerzo, cuando vas a hacer un almuerzo, hazlo de corazón, hazlo con amor, te va a quedar delicioso. Cierto que las mejores sazones, cuando se les pregunta ¿qué hace usted para que le quede tan rico? Lo hago con amor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, los hombres pagan mal, pero Dios paga bien. Aunque José era un esclavo, todo el trabajo que él hacía, tanto en Potifar e incluso en la cárcel, hacía su trabajo con excelencia, con honestidad, con fidelidad, con honradez. Nuestro trabajo debe ser igual, porque ponemos a Dios primero. Número 10. Poner a Dios primero no es un momento de los domingos, es una actitud de todos los días. Gracias por los que dijeron amén. Mire, es llevar la presencia de Dios a cada rincón de tu rutina, a cada rincón de tu cotidianidad. Es llevarlo a tu excelencia, a tu puntualidad, a tu forma de hablar. Porque ya tú no quieres llevar una vida por un lado, una vida espiritual por un lado y una vida práctica por el otro. Lo que tú quieres ser es integral, tener una vida coherente, que sea regida, la vida práctica sea regida por la espiritual y no al revés. La mayoría de los creyentes, y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, que la mayoría de los creyentes rigen sus vidas espirituales desde lo práctico y nos volvemos pragmáticos. Si esto funciona, esto lo hago. Si no me funciona, entonces lo abandono. Porque en la práctica hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Pero si tu vida práctica es regida por la espiritual, vas a tener coherencia entre lo que haces y lo que dices. Hermanos, una vida congruente es mejor que un salario, es mejor que un consejo. Cuando tú miras a una persona que vive lo que habla, cuando se esfuerza por vivir lo que habla, porque muchas veces no es fácil, pero las decisiones se comienzan a reflejar en nuestros hábitos diarios. Cuando tú das gracias al Señor antes de comer, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Cuando no das las gracias después de comer, sino antes de comer. Un pastor amigo mío, pastor está en la ciudad de Bogotá, que cuando éramos muchachos yo me lo gané para Cristo. Me contaba el otro día que iba con la mamá por el centro de la ciudad y bueno, les dio hambre. Fueron al cajero a sacar dinero y algo pasó.
se bloqueó la tarjeta, no sé, no pudieron sacar dinero y él solamente tenía para lo de un almuerzo. Y entonces dijo: mamá, vamos a almorzar. Vamos a almorzar, Dios proveerá. Nos comemos un almuerzo entre los dos. Se sentaron en el restaurante, uno frente al otro. Y la mamá dijo: mi hijo, pidamos los dos almuerzos. Él pensó: mi mamá debe tener una caleta. Dijo: bueno, mamá. Entonces pidieron los dos almuerzos. El mesero trajo los dos almuerzos y ellos oraron: Señor, gracias. Gracias por este almuerzo, Señor. Y almorzaron. Y cuando él se para a preguntar cuánto deben, allá le dicen: sus almuerzos ya están pagos. ¿Qué? El señor de allá de esa mesa los pagó. Pero yo no lo conozco. Él se dirige hacia la mesa, le dice: caballero, me dicen que usted pagó nuestros almuerzos, muchas gracias, pero ¿por qué lo hizo? No nos conocemos. Y él dice: es que yo los vi que ustedes estaban orando por el alimento, supe que eran cristianos y yo sentí en mi corazón: no, yo les voy a pagar el almuerzo. Se refleja. Dele la gloria a Dios. Eso. Y mientras aplaude, diga: pastor, beba agua. Se refleja en nuestros hábitos. Se refleja en las cosas más sencillas que hacemos. Que Dios está primero. Se refleja en la forma en que nosotros organizamos las cosas, o nos organizamos en el tiempo. Cuando nosotros no abandonamos las cosas que empezamos. Y a propósito de organizar el tiempo, quiero dar el anuncio. Me da risa para dar el anuncio, que a partir del próximo domingo vamos a empezar el servicio a las 9 de la mañana. No a las 10, a las 9, para que los hermanos lleguen a las 10. Que lo entendió, lo entendió. El que lo entendió, lo entendió. José eligió la santidad cuando él estaba solo, porque la fe de José se revelaba, se reflejaba incluso en la soledad. Cuando la mujer de Potifar lo invitó a que durmiera con ella, que el problema no era que se fueran a dormir, el problema era que ella no lo quería dejar dormir. Pero él eligió la santidad, incluso en la soledad, incluso cuando nadie lo estaba viendo. Eligió su fe, puso a Dios primero. ¿Cómo habré yo de pecar contra mi amo Potifar y contra mi Dios?, dijo José. Porque la fe es una decisión. Número 11. Poner a Dios primero transforma tu forma de relacionarte con los demás. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, ya tú no puedes seguir mirando a las personas como herramientas. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, ya tú no puedes mirar a las personas como obstáculos en tu camino que necesitan ser quitados de ahí. Tú comienzas a mirarlos desde otra óptica. Comienzas a mirarlos con compasión, con paciencia, con amor, recordando que tú mismo eres un ser humano, que tú mismo has fallado a otros, has defraudado a otros, que tú mismo has cometido errores una y otra vez, que no somos mejores que otros. Y cuando entendemos esto, ya no reaccionamos desde nuestro orgullo, hermanos, sino que reaccionamos desde nuestro amor al prójimo, cumpliendo ese mandamiento. Nosotros ya no nos apresuramos a condenar, sino que nos tomamos el tiempo para examinar el caso del otro. Nos tomamos el tiempo para considerarlo, para tener consideración, compasión por el otro. Mira, hermanos,
todas las personas, tú debes entender esto, que todas las personas, incluso aquellas que te han herido, incluso aquellas que te han hecho daño, incluso aquellas que te han decepcionado, ellas también tienen sus propias batallas, ellos también tienen sus propias luchas. Todos las tenemos. Entonces, en lugar de nosotros imponer nuestro juicio, decidimos reflejar la gracia que ya hemos recibido de Dios, el perdón que hemos recibido de Dios. Eso no te vuelve un tonto, eso no te vuelve débil, todo lo contrario, te vuelve consciente, te vuelve una persona madura, te vuelve una persona íntegra. José, en lugar de vengarse, perdonó. Vio la mano de Dios detrás de la traición de su familia. Su relación con Dios transformó la forma en que él veía a las otras personas. Por ejemplo, vamos a leer en Génesis, cuando él se revela a sus hermanos, Génesis 45. 2 veces sus hermanos habían ido a Egipto por provisiones y las 2 veces no lo reconocieron. En la segunda oportunidad, José decide revelarse a sus hermanos y decirles: soy José, a quien vosotros vendisteis a los ismaelitas. En el verso 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No los miró con venganza, los miró con compasión y miró que detrás de todo eso estaba el propósito de Dios. Número 12, poner a Dios primero hace que entiendas que no puedes proclamar una fe que no se ve en tu trato diario. Tú no puedes decir que crees en el perdón cuando tú no lo das. Tú no puedes decir que crees en la verdad cuando mientes cada vez que te conviene. Tú no puedes decir que estás buscando la voluntad de Dios cuando tú sigues usando a las personas a tu propio provecho. La fe es probada día tras día, en las cosas cotidianas, en las cosas que nosotros hacemos a diario, en nuestro trabajo, en nuestro contacto con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con nuestros familiares. La fe es probada continuamente en todo lo cotidiano. Es probado en la actitud que tú tienes frente a un conflicto. Es probada la fe frente a la forma de hablarle tú a los demás, de cómo le hablas a los demás. Es probada en el poder que tú tienes, en cómo tú reaccionas cuando las cosas no te salen bien. Ahí es probada la fe. Y ahí es donde se nota si realmente Dios ocupa el primer lugar o si solamente tú mencionas a Dios cada que te conviene. Mira, hermanos, las relaciones humanas mejoran. Las relaciones humanas se optimizan, se fortalecen, se destacan cuando se basan en una vida sólida espiritual. Cuando nuestra vida espiritual no es sólida, nuestra relación con los demás es pésima, es defectuosa. Pero si tu vida espiritual es firme, si tu vida espiritual es sólida, sabrás relacionarte con quien quiera que sea. En la vida te vas a encontrar con personas extrovertidas y más extrovertidas y mucho más extrovertidas, y del otro lado estarán personas introvertidas y más introvertidas y mucho más introvertidas, y sabrás relacionarte con unas y con otras sin ningún problema. No buscas la cohesión solo hacia una parte o hacia la otra, porque te identificas con unos o con otros. Eres capaz de relacionarte con cualquier tipo de persona, con personas jóvenes, con niños, con adolescentes, con adultos o con ancianos. Sabes tener la compostura, sabes cómo hablas en determinadas ocasiones.
Tienes control, rienda de tus emociones. Tienes dominio propio. Porque ya tú no necesitas manipular a nadie para sentirte valorado. Tú no necesitas usar el control como un mecanismo de defensa. Ya no vas a necesitar esa dependencia de la aprobación de los demás. Quítate eso de tu corazón y de tu mente, que todo lo que tú haces tiene que ser aprobado por los demás. Ay, ¿qué dirán? Ay, quién sabe qué dirá fulano si yo hago esto. No, eso se va a poner así. Yo ya me imagino cómo se va a poner. Y siempre pensando en lo demás, y tú no piensas en ti. ¿Eres feliz? Hazte la pregunta. Claro que eres feliz si tú sabes quién eres, si tú sabes a quién le perteneces, si tú sabes quién es el que guía tu vida, quién es el que está a tu lado. José estaba solo en la cárcel en Egipto, pero sabía que Dios estaba de su lado. Hermano, y desde ahí tú puedes amar sin miedo, tú puedes servir con excelencia, tú puedes exhortar sin herir, porque tus palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. Y tu presencia ya no impone, tu presencia inspira, y eso se refleja en tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Te admiran. José, como gobernador en Egipto, que Dios lo puso allá, Dios le entrega ese poder. Su carácter ya había sido probado. 13 años en Egipto siendo un esclavo y siendo un prisionero. Su carácter había sido más que probado, y él administró Egipto con sabiduría, con honestidad, no para su propia fama, para exhibirse, sino para proteger la vida de otros. Ese es el verdadero poder. El verdadero poder es el servicio a los demás, es proteger a los demás, es decirles: mira, vas rumbo al abismo, no sigas por ahí, detén tu caminar. El que te diga la verdad, ese es tu amigo. El que te adule, el que te dé cepillo, es un hipócrita. Lo he dicho varias veces aquí, lo vuelvo a repetir, me da un poco de vergüenza, pero vale la pena por cuanto estamos tratando este punto de mi propia vida, de mi propio testimonio. 39 años de ser cristianos, y si ustedes me hubieran conocido 20 años atrás, no quisieran estar cerquita de mí. Yo era una persona indeseable, era una persona pedante, orgullosa, era una persona irritable. Nadie quería estar conmigo. Cuando se acababa el servicio, se acababa el culto, generalmente cuando los hermanos se saludan, se quedan de pronto unos amiguitos, amigas allí hablando un rato, y otro grupito de hermanos allí hablando otro rato, y otro grupito por allá hablando otro rato, y en grupito que yo me unía, grupito que se desbarataba. Uy, llegó este man, no, vámonos. Me pasaba para el otro grupo: hermanos, ¿qué más? ¿Cómo van? Se desparramaba el grupo. Yo decía: ¿pero qué les pasa? Yo pensaba que yo era el que estaba bien y todos ellos estaban mal, hasta que un amigo me dijo: ¿pero no te has dado cuenta? ¿Pero cuenta de qué? Usted es una persona así. Dolió. Ay, cuánto dolió, porque la verdad duele, pero me ayudó. Hubo alguien que me dio el diagnóstico: como sigas así, te vas a morir espiritualmente. ¿No te das cuenta que tu forma de ser es un cáncer? Pero estás a tiempo de cambiar, estás a tiempo de cambiar tu personalidad. Y tuve que humillarme en la presencia de Dios, derramar lágrimas porque no lo quería aceptar. Tenía una coraza
en mi alma tan fuerte que yo mismo había construido. Y muchos de nosotros padecemos eso. No le derramamos una lágrima frente a nadie, pero por dentro estamos que nos derrumbamos. Corazas. ¿Cuál es el problema de mostrarnos como somos? ¿Cuál es el problema de que los demás sientan que yo tengo debilidades igual que otros? ¿Cuál es el problema? No, es que todavía somos muy orgullosos. Número 13, último, con esto termino por hoy, porque hay más cosas. Esta ya es la cuarta entrega de Dios y tú. Va a haber una quinta y tal vez una sexta. Hay mucho que decir de esto, hermanos. Número 13, poner a Dios primero. Tu casa se convierte en una extensión de tu fe. Tú no necesitas recitar versículos bíblicos para demostrar eso. Tú lo demuestras cuando tú sabes oír, sabes escuchar a los demás, cuando perdonas rápido, cuando corriges con amor, pero también con firmeza. Porque es que hay muchos que piensan que la alcahuetería es amor. No, señoras, no, señores. El amor corrige y la corrección duele, pero desemboca en un bien. En eso se refleja tu fe. Cuando tu palabra tiene valor, cuando tú haces que tu palabra valga. Hoy día, hermanos, la sociedad de hoy día, ya no se puede confiar en la palabra prácticamente de nadie. Pero cuando tú haces valer tu palabra, cuando tu palabra tiene peso y cuando los demás reconocen eso, ahí se refleja quién eres. Ahí se refleja si Dios está en primer lugar en tu vida, porque tú vives lo que dices, porque tú te vuelves íntegro. Y ya lo dijimos, hermano, una vida. Mira, cuando tú tienes integridad en tu conducta, afectas positivamente a los que te rodean. Una vida congruente es mejor que un consejo, es mejor que una herencia, hermano, es mejor que cualquier recurso material o económico que se llegue a tener sobre esta tierra, porque se transforma en un modelo para seguir, un modelo para vivir. Ya dijimos que José se reencontró con sus hermanos, pero después de que Jacob, su padre, murió, sus hermanos pensaban: José va a tomar venganza contra nosotros ahora que nuestro padre ha muerto. Es más poderoso que nosotros. Ciertamente nos hemos postrado ante él. Y mire lo que dice el capítulo 50 de Génesis. Y vamos a leer el 20. Yo quiero que lo lean ahí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, a veces Dios te esconde para formarte. A veces Dios te quita lo que más amas para purificarte. A veces Dios te silencia para que tú aprendas a oírlo a Él. A veces te procesa para que aprendas a depender de Él. Y finalmente, cuando tú entiendes las cosas, descubres que todo aquello que tú no entendías de por qué te sucedía, que por qué todo a ti, por qué todo en contra tuyo, por qué esto me pasa a mí, por qué esto siempre me pasa y me ocurre a mí, lo vas a entender. Eso tiene también propósito de formar tu carácter, propósito de proveerte paciencia, brindarte amor, para que tú también lo puedas brindar. Lo que hoy no entiendes, mañana será un testimonio firme de que Dios siempre ha estado de tu lado.
Hace un tiempo salían unos afiches con versículos bíblicos, paisajes bonitos, y uno de ellos, donde hay unas huellas en la arena, ¿lo recuerdan? Unas huellas en la arena, y en la escritura decía: Señor, siempre caminaba por la arena y veía dos pares de huellas, las tuyas, Señor, y las mías, y de un momento a otro solamente miraba un solo par de huellas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has dejado? Respuesta: hijo, ese par de huellas son las mías, porque yo te llevo sobre mis brazos. Dios siempre ha estado contigo y siempre va a estar contigo. El Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te distraigas por las grandes olas, por el fuerte viento. Mantén tu mirada en Cristo. Él es nuestro capitán, es la roca de nuestra salvación, es donde podemos estar firmes. Nuestros pasos estarán confiados en Cristo y solo en Cristo. Priorízalo a Él y todo lo demás de tu vida se alineará.